Muchas gracias por haber contado con la participación de la Corporación de Derecho Público de la organización colegial, que representamos a todos los profesionales que disponen de una titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Para exponer mi presentación, quería compartir mi pantalla con todos ustedes. Bien, voy a tratar de comentar básicamente algunos aspectos sobre la ley desde nuestro punto de vista, y hay que felicitar que esta comisión esté tratando y que evidencie, ¿no?, el real interés general que tiene los servicios de actividad física, educación física y deporte que se están prestando a la ciudadanía. Si realmente partimos de esta premisa, y así en el preámbulo a lo largo de la ley se trata, hay que distinguir, ¿no?, lo que sería un servicio de libre acceso y libre ejercicio a un servicio en el que realmente hay una razón imperiosa de interés general. Y se ha hablado mucho del tema de la salud y de la seguridad, pero también hay algunos otros derechos recogidos en la Constitución, en la legislación, que tienen que ver también con el derecho a la información, las garantías, protecciones de colectivos, objetivos concretos en una educación física de toda la ciudadanía a lo largo de toda su vida, la protección de personas consumidoras, la protección del medio ambiente. Y la realidad que tenemos no solo en el País Vasco, sino en España, y la situación que se está dando en el conjunto del Estado, es que a pesar de tener unos niveles de cualificación estructurados, es cierto que estamos observando sobredimensión de competencias sobre los currículos o los planes de estudios de algunas formaciones profesionales. Por otro lado, tenemos que en algunas comunidades todavía el acceso es libre, es decir, la prestación del servicio lo puede hacer cualquier persona, y en 9 comunidades autónomas ese acceso es reglamentado o regulado, pero todavía se está generando mucho desorden, es decir, podríamos decir que el empleo, el mercado de trabajo, sigue desordenado. Bien, ¿qué ocurre? Pues está ocurriendo de que tenemos profesionales que vienen de otros ámbitos, profesionales que tienen menos cualificación que otros, o incluso la inserción del voluntariado, que en definitiva, y lo que más ha de preocupar, es que genera perjuicios para los practicantes deportivos, para las personas que practican deporte, y generan perjuicios para las personas que tienen más formación. Bien, desde nuestra organización colegial hemos establecido unas premisas de ordenación que hemos compartido con los diferentes agentes del deporte, y son las que hemos presentado a la fase de audiencia pública al Consejo Superior de Deportes, y que en principio han sido bien acogidas por el resto de agentes. Estamos hablando de un sistema ordenado, no solo regulado, sino que existe también proporcionalidad. Es decir, no es de recibo que una misma persona que se ha formado durante un año pueda hacer lo mismo que una persona que se ha formado durante 4 o una persona que se haya formado sobre 2. Por lo tanto, aquí vemos que si ya tenemos una formación estructurada en niveles de cualificaciones, lo que debería esta ley es estructurar el empleo también en función de la complejidad del servicio, ¿vale? Por lo tanto, consideramos que en una expectativa de regulación del espacio profesional, de los servicios profesionales, debería de cumplirse este principio. En segundo lugar, creo que no estamos hablando de profesiones. Creo que la terminología correcta que vemos desde nuestra corporación sería una regulación de los servicios profesionales de la educación física, actividad física y el deporte. Me voy a basar en 3 razones. Primero, porque en España el mercado de trabajo está, digamos, definido en ocupaciones y actividades, y para eso tenemos el Catálogo Nacional de Ocupaciones y el Catálogo Nacional de Actividades Económicas. Por lo tanto, lo que se dice desde el mundo de la sociología del trabajo es que en España todos son profesiones excepto unas ocupaciones, perdón, todos son ocupaciones excepto algunas que son profesiones. También hemos de tener en cuenta la diferencia entre profesión y profesionales. Y aquí tenemos el argumento jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya en el 2001 define los que son los profesionales liberales, y en una sentencia reciente diferencia que no hay que confundir profesión, que requiere una formación universitaria, una de educación superior, con los profesionales no universitarios.
Como por ejemplo en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el artículo 2 estructura las profesiones de la sanidad y en el siguiente los profesionales no universitarios de la sanidad. Bueno, yo creo que esta distinción es importante, saber que en el ámbito de la educación física, actividad física y del deporte existe una profesión titulada y colegiada que son los licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, denominación que actualmente está en trámite para que sea la denominación de educador físico deportivo, educadora físico deportiva. Y en tercer lugar, lo que tenemos que hacer cuando regulamos un sector es ver lo que dicen las instituciones internacionales. En el año 2015, la UNESCO estableció una Carta Internacional de Educación Física, Actividad Física y Deporte y que aglutinaba estos tres fenómenos. Por lo tanto, considero que no es una ley de profesiones, sino que debería de ser una ley de regulación de los servicios profesionales de la educación física, la actividad física y el deporte. Las propuestas que nosotros queremos llevar en la ordenación es, primero, reconocer que existen dos niveles en la actividad profesional. Hay un grupo de profesionales científico-intelectuales con formación universitaria que pueden intervenir tanto en la dirección científico-técnica como una intervención científico-técnica, es decir, tienen conocimientos científicos intelectuales en su formación, y hay otros grupos de profesionales que tienen una mera formación técnica, que también pueden hacer dirección deportiva y también pueden hacer intervención deportiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la ciencia. ¿Quién tiene conocimientos para poder llevar a cabo servicios complejos, servicios que requieren mayor formación, mayor conocimiento que aquellos servicios que con una formación profesional o algún certificado de profesionalidad es suficiente? Bien, por lo tanto, nosotros planteamos una estructuración, no solo horizontal entre sectores o contextos de práctica, sino también en función de ese nivel de cualificación. Por lo tanto, nosotros pediríamos o sugeriríamos esta estructuración en una profesión que configuran los titulados universitarios, que son los educadores y educadoras físico-deportivas, otro grupo ocupacional, que serían los técnicos deportivos de nivel 5 y 4, que corresponden a los técnicos de formación profesional y enseñanzas deportivas de régimen especial, y que por debajo del nivel 4 fuesen auxiliares o asistentes técnicos, como en algún apartado de la ley se habla de ayudantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene derecho a saber qué grado de formación tiene la persona que le va a prestar el servicio. Y consideramos clave esta diferenciación por identificación y luego por proporcionalidad respecto al grado de conocimiento que va a tener a la hora de implementar esos servicios. Por otro lugar, observo que en esta propuesta de ley se han utilizado criterios de forma heterogénea. Es decir, en algunos momentos se habla de objetivos, si el objetivo es la recreación, si el objetivo es la competición, si el objetivo es la salud. A veces se habla del tipo de usuario, si son de atención especial, si son personas con problemas o con factores de riesgo, si son edad escolar. A veces se habla de si el espacio físico donde se realiza, si es dentro de un centro deportivo, una instalación o es en el medio natural. Pero lo que sí que está claro es que existen criterios para la regulación, criterios científico-técnicos. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que se estructure o se decida qué tipo de personal tiene que prestar el servicio en función de estas variables. No es lo mismo que mi objetivo sea entretener a una persona en una actividad extraescolar que darle un seguimiento a la educación física que se está impartiendo en el centro escolar o que se quiera hacer una competición. Por lo tanto, en función de ese objetivo, tendremos que saber que aquellos objetivos que requieren menos conocimientos científico-técnicos los puedan prestar profesionales no universitarios, y aquellos donde está la educación, está la salud, está el alto rendimiento y que se exigen conocimientos científicos, estén en manos de los educadores físico-deportivos. También no todos los usuarios son iguales. Estamos viendo que existen diferentes tipos de población. No todo el mundo puede realizar la misma práctica deportiva. Cada uno necesita una carga individualizada, adaptada. Nos podemos quedar por debajo, nos podemos quedar por encima o podemos acertar, y acertar requiere utilizar las variables de esa prestación de servicios adecuada a cada persona, y para eso se necesitan conocimientos. Y está claro que no es lo mismo un entorno convencional con ciertas medidas de seguridad y cierto control a entornos de riesgos o a entornos en donde se necesitan tecnologías avanzadas.
Por lo tanto, estamos viendo que estos deberían de ser los criterios que se adoptan para poder decidir quién puede prestar qué. Obviamente hay que armonizar, porque si sabemos que la regulación viene a partir de la Directiva de Servicios, del reconocimiento mutuo de formaciones, de la movilidad de los trabajadores, tenemos que ser un poco más rigurosos con la identificación de ámbitos del deporte. Es cierto que en España el deporte competitivo institucionalizado está bajo el amparo de las federaciones y aquí los practicantes tienen licencia. Estamos viendo que hay un gran movimiento, más del 85% de practicantes están en el tema del acondicionamiento físico, sería este sector de fitness y wellness. Está el tema del medio natural y está el tema del tiempo libre, la diversión o la recreación. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos ni más ni menos es esta estructura. No solo una ordenación horizontal, sino también una ordenación vertical, que está en función del nivel de cualificación. Y el nivel de cualificación tiene que ver mucho con la duración de la formación que tienen estos profesionales. Por lo tanto, como reflexiones finales, y yo no quiero extenderme demasiado, simplemente comentar que estamos ante un tema complejo. Yo tengo la suerte de que no solo estoy viviendo, ¿no?, este proceso regulador en el Estado español con las 9 comunidades autónomas, sino que también mi dedicación profesional como profesor universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, un área de estudio es el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, estoy, digamos, haciendo un seguimiento exhaustivo y minucioso de todas las regulaciones en España. Entonces, claro, a mí lo que me llama mucho la atención de esta ley es que se identifiquen 4 profesiones. Es decir, el profesor, profesora del artículo 5, monitor o monitora del artículo 6, entrenador del 7 o el director o directora deportiva del 8. Pero es que si haces un análisis, es que van a aparecer 28 actividades, es decir, 28 tipos de servicio con 28 denominaciones diferentes, lo cual ya anticipo que esto es el caos total. Porque si hemos hablado de cuatro profesiones, caramba, ¿cómo es que se cita al ayudante de entrenador, al recuperador físico, a un entrenador preparador físico, a un monitor preparador físico? Aparece el socorrista en una disposición adicional, se habla del voluntariado, se habla del auxiliar de monitor. Es decir, yo creo que va a ser caótico, es decir, va a ayudar menos. Lo que veo es un intento de adecuar la realidad en el que ha imperado el libre acceso y el libre ejercicio y que se están buscando fórmulas para dejarlo todo igual, con una declaración responsable o aprovechando cualquier tipo de elemento. Incluso me ha llamado mucho la atención de que haya un artículo sobre reserva de denominaciones y que se diga que el monitor también se puede denominar educador o educadora de actividad física y deporte escolar. ¿En qué quedamos? ¿Qué somos, no? Entonces, yo creo que ya está generando caos y eso generará inseguridad jurídica y confusión. Por otro lado, y finalizando, yo creo que haciendo un diagnóstico después de la lectura de la propuesta de ley, yo creo que primero hay que hacer un esfuerzo de actualización. Por ejemplo, en el preámbulo se está haciendo referencias a directivas europeas que ya han sido actualizadas e incluso traspuestas a la regulación estatal, como puede ser la de cualificaciones profesionales. Yo creo que también hay que actualizar conceptos. No podemos utilizar conceptos del siglo pasado, arcaicos, anacrónicos, que no siguen las directrices internacionales de una organización reconocida como es la UNESCO en su Carta Internacional. Y luego también hay que ajustar, ¿no?, la diferenciación entre lo que es una ocupación, un oficio, de lo que es una profesión, siguiendo, digamos, los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otro lado, creo que hay que rectificar urgentemente un problema que yo considero gravísimo, y es que se ha confundido una profesión que en España está reconocida jurídicamente desde el año 78, que es el profesor de educación física, y que en el año 99 varió el nombre, la denominación a licenciado en educación física y en ciencias de la actividad física y el deporte, es decir, una profesión colegiada, se ha confundido con el profesor de enseñanza secundaria de bachillerato y formación profesional, y se le ha reducido y limitado a ese licenciado, se le ha reducido a solo dar clases dentro del sistema educativo, dentro del centro escolar, cuando la profesión del licenciado en educación física es ofrecer educación físico-deportiva a toda la ciudadanía durante toda la vida y durante todas las edades. Por lo tanto, no entiendo ese reduccionismo. No sé si ha sido
un desliz, un error, pero me gustaría saber qué pasa con esa profesión que en País Vasco tiene colegio profesional desde el año 81 y que fue reconocida en el ámbito estatal desde el 78 y que tiene una historia desde el siglo XIX. Cómo en un texto nos la hemos cargado de un plumazo. En tercer lugar, la revisión de principios. Es decir, el tema de equidad parece ser que se confunde con que todo el mundo sirve para todo, porque aquí entras con un certificado de profesionalidad y puedes hacer cualquier cosa, independientemente del usuario, independientemente del objetivo. Y la proporcionalidad, que es el tema de que no todo el mundo tiene la misma cualificación para prestar el mismo servicio. Por lo tanto, yo creo que lo que deberíamos de intentar es no hablar solo de regulación, sino también de ordenación. Y yo creo que hay una correcta motivación en esta voluntad reguladora, pero hay una desacertada solución. Es decir, no se están identificando bien las ocupaciones, no se están utilizando criterios correctos para el acceso y, evidentemente, los ámbitos funcionales quedan solapados unos con otros. Por último, yo creo que si realmente queremos una armonización estatal, yo la verdad es que tenía mucha expectativa, porque si en algo destaca el País Vasco es en su modelo desde siempre de apuesta por un riguroso sistema del deporte escolar tutelado por educadores físico-deportivos. Yo pensaba encontrarme de que pudiésemos, digamos, extrapolar este modelo a futuras regulaciones autonómicas, pero veo que se ha quedado muy disperso. Perdón. Y, por lo tanto, me preocupa el tema de esa movilidad de trabajadores en cuanto se hacen leyes tan complejas y que chocan tanto con planteamientos que posiblemente lo que harían sería eso, regular y ordenar mejor las profesiones. Bien, pues este es el punto de vista que tenemos desde la organización colegial. Destacar que los colegios profesionales es una corporación de colaboración con la administración pública. Parece ser que en este texto, donde se habla de los profesionales que prestan los servicios al colegio, no se le ve por ningún sitio. Y está claro que sí que se le escucha, pero en definitiva luego no se le atiende o no se le identifica correctamente dentro de un marco legal. Quedo a la disposición de todas las personas de la comisión y eskerrik asko por la atención. Eskerrik asko, muchas gracias, señor Gambau. Y ahora, señor Gambau, es su turno para responder o hacer las últimas aportaciones en este turno. Tiene usted la palabra. Muy bien. Muchas gracias por todas las aportaciones. Yo creo que daría lugar a una jornada, un taller extenso, ¿no?, para poder contestar a todas las cuestiones que se han planteado. Simplemente nosotros como representantes y interlocutores de esa profesión que actualmente se denomina jurídicamente licenciado en Educación Física, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y que estamos en trámite gubernamental de cambiarla al educadora físico-deportiva, está claro que en ningún modelo consideramos que haya respetado y visualizado adecuadamente nuestra profesión. Sí que en las últimas peticiones en diversas comunidades autónomas han puesto en contacto con nosotros para hacer propuestas, por ejemplo, tanto en Galicia como en Castilla-La Mancha y ahora en Islas Canarias. En futuros proyectos ya estamos nosotros haciendo una propuesta de estructuración diferente que lo que haga es simplificar este panorama y que sea justa para garantizar que los ciudadanos reciben un servicio correcto, saludable, de calidad y con garantías, porque no olvidemos que hay ciertos colectivos que no son iguales que otros, que necesitan mayores conocimientos, y eso lo da la formación. Por lo tanto, lo que buscamos es que haya una armonización entre el nivel de cualificación y de formación con el tipo de servicio que se presta. Entonces, nosotros desde la corporación encantados creo que ha habido problemas de visualizar
la presentación, remitiré esta presentación, remitiremos los textos que estamos utilizando para que vean otras posibilidades que quizás tampoco he querido ser un crítico destructivo ni mucho menos. Yo creo que se ha trabajado mucho, se han identificado muchas cosas, pero considero que, por ejemplo, llevar el acondicionamiento físico de una persona con patologías como puede ser un diabético o una persona sedentaria que requiere una atención especial, bueno, con un curso de un fin de semana o con un certificado de profesionalidad de 500 horas es muy difícil que se adquieran las competencias. Y eso era el tema de la sobredimensión. Hay cualificaciones que se han diseñado sin tener en cuenta el nivel de cualificación. Por ejemplo, el técnico superior de acondicionamiento físico podría ser casi un nivel 7 porque lo hace todo. Es decir, sobre el papel lo han diseñado también que yo creo que fue un error de encargo, porque le tendrían que haber dicho, oiga, diseñe usted un técnico que llegue hasta el nivel 5, porque del nivel 6, 7 y 8 ya están los educadores físico-deportivos. Por lo tanto, cuando lo han diseñado sobre el papel, siempre se han pasado en competencias y que luego te das cuenta que es imposible que esas competencias se adquieran exclusivamente en 2 años o año y medio, que es lo que dura un ciclo formativo de formación profesional. De ahí que sea tan importante establecer esa línea roja entre aquellos servicios que requieren competencias científico-técnicas de los que no las requieren. De ahí que muchos tipos de monitores que estén identificados yo creo que deberían de estar claramente ubicados dentro de la profesión del educador físico-deportivo. Que como no está publicado el BOE definitivo, pues bueno, el nombre actual, dentro del licenciado en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por lo tanto, yo creo que además de esta proporcionalidad entre formación y servicio a prestar, bueno, hay que crear también un observatorio de seguimiento. Y luego también he visto que de la inspección solo se habla de inspección, creo que en los casos de servicios telemáticos. Pero está claro que el problema para el cumplimiento de un texto legal va a ser el grado de inspección. Y ahí ofrecemos que como Corporación de Derecho Público nosotros podemos colaborar en esa inspección como una solución, al igual que deberían de establecerse inspecciones, porque yo creo que la declaración responsable por sí sola, pues bueno, sí que es un requisito, pero a veces, en función del tipo de servicio, debería de ser otro tipo de requisito, ¿no?, para estar en ese registro de profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo se solucionaría? Muy fácilmente. Hay que reconocer la profesión del licenciado en Educación Física, que yo creo que si se espera que aplicarlo en el 25 ya se podría poner el nombre de educador físico deportivo, porque va a salir, yo considero que durante este año va a salir el decreto que reconocerá la denominación y la actualización jurídica de esta profesión, y decir, el licenciado tiene funciones en la dirección científico-técnica para diferenciarla de la dirección deportiva de una modalidad o de una actividad recreativa, es decir, dirección científico-técnica, y también llevará a la preparación física para la salud y aquellas actividades que se le ha dejado con el nombre de monitor y entrenador y que son de colectivos especiales o que requieren mayor conocimiento. Por lo tanto, eso sería el primer reajuste, de decir, darle contenido a una profesión que ya existe y que tiene un colegio profesional en el País Vasco desde el año 81. Otras cuestiones es el tema del voluntariado. Yo entiendo al voluntariado a aquel profesional que dedica, aparte de su ejercicio profesional, un tiempo voluntariamente a prestar aquello que sabe hacer, y el voluntario profesional, es decir, aquella persona que tiene las competencias y que las aplica en un sector de forma gratuita, de forma altruista. No entiendo que se le dé cabida al voluntario sin cualificación. Y incluso que en el propio texto se habla de que el voluntariado puede prestar servicios profesionales, es decir, hay unas incongruencias. Hay un informe de la Comisión Nacional de Competitividad y de Mercados donde dice que no es nada lógico que si busquemos la seguridad, las garantías en la prestación de un servicio, resulte que personas que no cobren puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos vulnerando esa seguridad y esas garantías. Por lo tanto, yo creo que también el tema del voluntariado hay que tocarlo, como que tampoco entiendo que entren en la ley un colectivo de los fisioterapeutas que me gustaría conocer qué competencias en ejercicio físico tienen reconocidas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y en sus planes de estudios. Es decir, es como meter a los pintores o meter a cualquier otra profesión que algo tiene que ver.
No, oiga, esto es una ley de prestación de servicios profesionales. Por lo tanto, hay que tener competencias. Y si no, pues ya aparecerán ustedes en la ley de profesiones sanitarias, pero es que aquí no pintan nada. Y no sé si me dejo alguna de las preguntas que han realizado. Yo no quería ser un crítico destructivo, yo todo lo contrario. Yo creo que la ley está bien porque tiene una motivación muy correcta. Digamos que hay una voluntad política por hacerla, que coinciden muchos parlamentos por unanimidad en que se dé solución al problema de personas mal cualificadas en un servicio, repetimos, de interés general, una razón esencial de interés general, y que, bueno, yo creo que esa es la parte positiva. Y posiblemente yo creo que sería más fácil, tal y como está la ley, decir, oiga, yo tengo este título y esto es lo que yo puedo hacer. Y no ese pupurrí de que si el monitor está en un sitio o en el otro son diferentes criterios de acceso. La verdad es que yo que he estudiado sobre este tema se me hace muy complejo entenderlo, con que imagínese lo que deben de ser, aplicarlo y luego inspeccionarlo. Por lo tanto, creo que se debería de pensar en establecer unos servicios por objetivos. Es decir, oiga, ¿cuál es la solución? Bueno, pues todos aquellos servicios de educación física, actividad física y deporte que busquen el alto rendimiento o la competición, estos son los requisitos. Aquellos objetivos que se busque orientar hacia la educación físico-deportiva a lo largo de toda la vida, este profesional. Los que quieran aquellos que busquen un claro objetivo de salud porque tienen algún factor de riesgo, son sedentarios, tienen algún tipo, pues estos profesionales, ¿no? Yo creo que por los objetivos sería mucho más sencillo que por esta amalgama, ya digo, de 28 actividades bajo 4 nombres y que aparecen tantos otros que no están recogidos, como los ayudantes, los socorristas. Digamos que yo veo buena voluntad, veo buena motivación, pero veo una mala solución. Muchísimas gracias, señor Gambou, por sus interesantes y muy valiosas aportaciones que enriquecerán la reflexión y el debate de esta ley en la que estamos todos implicados. Y efectivamente, si hemos tenido un problema de visualizar el documento que usted nos ha traído, y le agradeceríamos mucho pues que nos lo remitiera para los trabajos que esta comisión está realizando. Muchísimas gracias nuevamente por sus aportaciones. Señor Gambou, buenos días. Adiós, buenos días.